La verdad es que estábamos perfectamente y absolutamente convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, el cual obviamente tiene mucho de motosierra y tiene mucho de licuadora. Digamos, si lo queríamos hacer rápido, había que usar las dos cosas. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra. Queremos destacar dos elementos que están muy presentes en la retórica, en la discursiva del presidente, que es la idea de la motosierra y la licuadora, ¿sí? Cuando el presidente Milei habla de motosierra, está hablando de despidos, de recortar sectores del Estado, de echar trabajadores. Ahora vamos a ver cómo redunda un poco más adelante en este tema. Y cuando el presidente Javier Milei se refiere a la licuadora, se refiere a congelamiento de salarios y licuar los ingresos, ¿sí? Es decir, que con tu salario puedas tener cada vez menor capacidad de poder adquisitivo, ¿sí? Y esto lo promueve como si fuera una suerte de virtud, ¿no? Desde que arrancó su gestión parece que esta podría ser una suerte de virtud. De hecho, hizo campaña con una motosierra real, ¿no? Que fue una de las cosas más llamativas, más comentadas Yo, a nivel internacional. yo lo que observo dos cositas. Sí, La primera cosa con respecto a la motosierra, sí. bueno, estamos viendo recorte en el Estado, es posible que la funcionalidad misma del gobierno se empiece a ver afectada en algunas cosas. Uh-huh. Aparentemente, por ejemplo, los anuncios de despidos que va a haber en ANSES está impactando directamente en la capacidad de las fechas de pago de Sí. los jubilados. Y con respecto a la licuación, cuando hizo campaña dijo que no iba a haber licuadora. Uh-huh. Y cuando empezaron los primeros anuncios del ministro Caputo de Economía, empezaron algunas noticias a decir que iba a haber esto aparejaba una licuación de ingresos. Y al principio había duda, hasta que no salió el mismo Milei a decir, sí estamos haciendo una licuadora, y además la licuadora la defendió, no había claridad de que esto realmente sea la postura oficial. Y Un datito más que viene en colación a lo que vos decís. O sea, esta motosierra es recortar, achicar el Estado, hasta hacerlo desaparecer o convertirlo en algo mínimo. Lo estamos viendo ahora, en estos días. Cierre de sucursales del ANSES. Acá nomás en esta provincia se cerraron la sucursal de ANSES del oeste, la de Junín, y creo que la ciudad de Centenario corre grandes riesgos de atravesar la misma situación. Así que bueno, como estamos hablando de personas trabajadoras, vaya nuestra solidaridad con aquellas personas que están siendo afectadas por esta motosierra. Y no solo las personas que trabajan en estos lugares, en estas entidades públicas, sino que las personas que se atienden, que tienen que atender en estas entidades públicas, por ahí tienen que viajar cientos de kilómetros para poder atenderse en función de esta política de motosierra. Perdón, no sé si... Sí, no, quizás agregar, en el caso concreto de jubilaciones, el presidente Milei hizo mucho hincapié que tenía que bajar el 15% del producto del presupuesto, Claro. del gasto del Estado. Y todos los analistas observaban que la única forma de lograr esto, tarde o temprano, era licuando los ingresos de los jubilados. Y esto es efectivamente lo que está sucediendo. Sí. Porque de todos los gastos que hay, este es el que está haciéndose... donde está impactando más fuertemente la licuadora. Eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. El presidente, realmente a mí, no solo el presidente, sino el entorno del presidente, experimenta una suerte de satisfacción, de goce, ¿no? Con esto de echar gente, despedir, cerrar, cortar, motosierra, licuadora, que es tremenda, ¿sí? Acá la motosierra pasa por la obra pública, pero me parece que es importante detenerse en esto, porque muchas veces
Acá el presidente presenta a la obra pública como si fuera una suerte de el emporio de la corrupción universal, ¿no? Es decir, corrupción igual obra pública. Pero hay un aspecto importantísimo que está dejando fuera de análisis Javier Milei, que es cortar con la obra pública es incentivar también a la reducción de la obra privada, ¿sí? Es decir, no solo se para la obra pública, se para la obra privada. ¿Y qué implica desfinanciar la obra pública? Bueno, básicamente mucho más desempleo, ¿sí? Es decir, estamos hablando entre la UOCRA hace una semana acusaba que de sus afiliados, ¿no? De la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, ya se habían desafectado 50.000 personas. Hoy estamos alrededor de 70.000 trabajadores sin empleo, ¿sí? 7 por 4, 24, 240.000 argentinos, ¿sí? 70.000 familias que no tienen un ingreso sólido. Y otra cuestión también que me parece muy, ¿cómo podríamos decirlo? Sintomática de esto. Cuando el Estado recorta, cuando el Estado echa gente, habilita a que el sector privado siga en la misma dirección. Esto ha sido así cada vez que ha habido una política de ajuste en la Argentina. Siempre fue así. El Estado avanza, recorta, expulsa trabajadores, el sector privado se siente habilitado a hacer lo mismo. Y también estamos observando, por lo menos yo estoy verificando, en el accionar y en los discursos de muchos gobernadores, una suerte de clima de época, ¿no? Es decir, el Estado Nacional se recorta, se ajusta, las provincias también, ¿no? Bueno, le han costado muchas transferencias a las provincias y que casi que las ponen en esa situación. Exactamente. Es interesante un concepto. Cuando quitas algo, ¿por qué lo reemplazás? Claro. El gobierno de Milei, aprovechando el capital, alto capital político, en este momento está sacando cosas. Pero no está claro cuál es el reemplazo. Milei, el presidente, decía que iba a haber obras públicas privadas, obras públicas, proyectos públicos privados o proyectos públicos concretamente privados, que yo diría que el mercado está esperando a la expectativa. No hay ninguna expectativa, de hecho todos los indicadores indican que estamos en una fuerte recesión, acelerándose la recesión. Así que no hay expectativa de que el retiro del mercado, el retiro del Estado esté siendo sustituido por un mercado más activo. Es como vos lo dijiste, el mercado se suma a esto, Claro, se profundiza la recesión. Todas las, bueno, Sindar, las industrias del acero, están dejando de producir. ¿Por qué? Porque no venden. Porque si se para la obra pública y ese mismo camino siguen las obras privadas, no se produce acero, y estamos hablando de lo que más empleo directo e indirecto genera en la República Argentina, la construcción, ¿sí? También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Recién decíamos que se habían desafectado a 70.000 trabajadores de la UOCRA por el freno de la obra pública. Acá de vuelta, ¿no? Aparece nuevamente este regocijo en la expulsión. Que a ver, yo puedo entender que uno diga, bueno, mira, en el Estado hay cosas que no funcionan, está sobredimensionado, y hasta puede ser un posicionamiento ideológico atendible, ¿sí? ¿Hace falta reírse de la gente expulsada de su trabajo? No, creo que está todo dicho, ¿no? Dice, echamos 50.000 personas del Estado y tenemos previsto echar 70.000 más, ¿no? Insisto, para alguien que entiende que el Estado no tiene que existir en la sociedad, está perfecto. Ahora, para la sociedad no está tan perfecto, ¿sí? Porque cuando a vos te recortan el Estado, te recortan los servicios, ¿sí? Es decir, te recortan el servicio de educación, el servicio de salud. Y pongamos que consideremos en un supuesto, ¿no? Digo, que la educación, tanto.
¿no? Hay gente que piensa así, realmente no le da mucha valoración o le pone otra escala. La policía también, ¿sí? La seguridad, la defensa, todo se va recortando cuando se achica el Estado. Cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas, básicamente tuvieran un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio. Es decir, que también tuvimos una fuerte perspectiva social en lo que estábamos haciendo. Tratábamos de marcar con el titular un contraste, ¿no? En la medida en que el Estado Nacional recorta fondos como el FONIT, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un porcentaje del ingreso salarial de los docentes muy alto. En algunos casos las provincias lo cubren, en otros no. Recorta becas para estudiantes que tienen problemas para llegar a sus lugares de estudios. El gobierno lanza adelante una política orientada a ayudar a los colegios privados confesionales, a los estudiantes de los colegios privados confesionales, ensayando un poco esta idea del... Sí, a mí me pareció interesante. voucher, Este, ¿no? es el voucher que anunció en campaña. Y creo que sirve repasar un poco la campaña. La campaña decía que había que haber menos planes sociales, aunque cualquier voucher donde el Estado está subsidiando en cierta medida es un plan social. La campaña decía que no había que financiar la oferta, en este caso Sí. enviar dinero a las instituciones educativas, sino que había que financiar la demanda, es decir, a los propios estudiantes. Acá, este primer voucher es para personas que vayan a colegios que reciben subsidio del Estado. Claro. Así que tenemos un primer inicio de un subsidio a los estudiantes, este famoso voucher, pero no hay ningún retroceso en la parte del subsidio a la oferta. El subsidio a la demanda y además se mantiene el subsidio a la oferta. Durante la campaña dijo que esto permitiría a los colegios, a los estudiantes y las familias elegir su mejor colegio. Esto no es lo que están planteando ahora. Hasta ahora este voucher es para ayudar a la familia a que continúe su hijo en la escuela y no tenga que cambiarse de institución. El propio privada, ¿sí? El propio presidente dijo ambas cosas. Dijo que esto es para que haya una competencia en el mercado educativo y los padres puedan elegir su mejor colegio. En este nuevo anuncio solamente es para que los padres puedan mantener a sus hijos en la escuela y no tengan obligados a cambiarse de colegio. Es exactamente lo contrario, que no haya competencia. Claro. Es un voucher para evitar la competencia. Esto es un poco lo que observaba yo. Sí. ¿Pasamos al siguiente? Pasamos al siguiente. Digamos, el círculo rojo que cada vez está más analógico, ¿sí? Y que, digamos, no entiende nada de lo que hacemos, porque, digamos, a nosotros ya la era digital nos quedó corta. Bueno, de vuelta, no muchos más. Acá lo vemos a Javier Milei en su ataque al grupo, diferencia con el grupo Clarín, ¿no? Alguna diferencia tiene con el grupo Clarín, tiene que ver justamente con la presencia que nunca se termina de efectivizar de Elon Musk, que vendría a traer otro tipo de comunicación, una pelea interna dentro del bloque incluso de lo que es el gobierno, ¿no? Porque Clarín tiene algunos periodistas que ofician como voceros, ¿no? Como estos entrevistadores que no ponen muy incómodo a las figuras centrales del gobierno cada vez que los entrevistan. Y esto es muy interesante porque si yo le hubiera dicho que en 2 meses, 3 meses íbamos a poder ordenar el espectro ideológico argentino, ustedes me hubieran dicho que estaba loco. Y después de lo que pasó con la ley de bases y lo que pasó con el DNU, es maravilloso en términos de principio de revelación. Dejaron todos los dedos sucios. Están por un lado los orcos, que son orcos, no pueden esperar otra cosa, digamos, que comportamiento de orcos, porque son orcos.
está la gente que verdaderamente quiere el cambio y están los farsantes delincuentes que dicen que quieren el cambio, pero en realidad se disfrazaron de querer el cambio, pero son tan delincuentes como los orcos, pero les da vergüenza estar con los orcos. Entonces, digamos, se esconden dentro de las formas y todas esas cuestiones, pero en el fondo son la misma porquería que los orcos. Milei con un tema, tomando un concepto que había acuñado Mauricio Macri, ¿no? Es decir, el calificativo de orcos, se sobreentiende que cuando está hablando de orcos se refiere a los legisladores de Unión por la Patria, y en una táctica que ya nos sorprende, ¿no? O sea, están los orcos y los otros que son igual igual a los orcos, ¿no? O sea, a ver, de esto, ¿qué me preocupa de esta construcción de relato? La deshumanización, ¿sí? O sea, porque unos son orcos y los otros en realidad no son orcos, pero son delincuentes que se parecen a los orcos. Entonces son igual de malos que los orcos. Y el Congreso estaría integrado por orcos y delincuentes, ¿sí? Y ese es el tipo de construcción que hay del vínculo entre dos poderes del Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo se vincula con otro poder del Estado que estaría integrado por orcos y delincuentes. Y sobre el final promete que en las elecciones intermedias va a tener una rotunda elección a favor y que va a poder torcer esta relación de fuerza. Pero sí. Yo creo acá, muy brevemente, coincido con la despersonalización de los rivales, sí, que es peligroso. Cuando vos al rival ya no lo consideras un ser humano. Segundo, vos decís, se supone que son tal. Yo no soy tan inteligente. Si no hay una definición clara de quién es cada uno, no queda claro quién es cada uno. De hecho, es un discurso que no queda claro quién es, quién no es. No sé. Claro. Es algo que con los meses supongo que se irá completando los casilleros. Puede pasar que personas que están de un lado, de golpe y porrazo ahora son gente de bien, o pasan a ser argentinos de no bien. Es decir, no está tan claro quién es. Para mí no está tan claro, sí. No puedo presuponer quién es. No, Lustó podría ser orco también, porque es otro de los puntos de ataque de Javier Claro, no sabemos. Yo no tengo así una definición clara quién es orco, quién es aceituna, quién es cada una de las personas. Igualmente no naturalicemos esto, por favor, ¿no? Porque, o sea, más allá de que seas orco, seas delincuente, digo, sos un legislador orco o delincuente. Es una locura. Yo no lo puedo creer, pero bueno. Porque existe mucha posibilidad, además de que no está claro a quiénes se refiere cada cosa, que a las quienes se está refiriendo vaya cambiando con el tiempo. Así que yo no sé. Es decir, entonces es maravilloso, porque en 3 meses terminamos sacándole la careta a estos delincuentes. Y eso también es muy interesante, porque no les va a ser gratis en la elección de medio término. Los van a pagar con los votos, esos delincuentes se van a quedar afuera. Y eso nos va a permitir que en las elecciones de medio término hagamos una elección muchísimo mejor que la que hicimos el último año. Y eso es interesante, porque ahí vamos a tener otra composición del Congreso y todas las reformas que no hayamos podido meter ahora, las vamos a meter en ese momento, a partir del 11 de diciembre del 25, y además le vamos a meter las 3.000 reformas que están pendientes y que no podemos sacar por este conjunto de delincuentes, que son la máquina de impedir, que quieren que continúe el statu quo, donde ustedes pagan la cuenta y ellos se benefician. Milei había amenazado que en las elecciones intermedias, con lo cual, evidentemente, tiene una expectativa muy grande Javier Milei de llegar a buen puerto con las intermedias. A mí me llama mucho la atención hablar de elecciones que quedan para Argentina una eternidad, 24, casi un año y medio, casi 2 años. Es muy temprano para hablar ya de candidaturas, de campaña. ¿Por qué hablar del futuro y no hablar del presente? Recién va 100 días, todavía tiene que demostrar que este es un gobierno exitoso. Porque que esté llevando a cabo las medidas no significa que estemos viendo los resultados positivos de esas medidas. Digamos, estabilidad económica, reactivación económica, no sé, crecimiento.
no tenemos todavía claro si está consiguiendo todos los resultados que aspira como gobierno, si se están viendo resultados de su proyecto de remodelación del país, y ya está hablando de más campaña. ¿Por qué habla de campañas a futuro, de candidaturas y cosas así? ¿Por qué no habla del presente? Sí, yo creo que lo que más le preocupa a Javier Milei, o el objetivo principal que tiene, es realmente dejar en una expresión mínima o en lo posible hacer desaparecer todo lo que es Estado y empresas públicas. Lo que hay que preguntarse es, ¿a Javier Milei le preocupa la reactivación económica? Yo no lo veo. O Mm. sea, ¿cómo reactivas vos la economía cuando estás llevando todo el comercio, toda la economía hacia una profunda recesión? ¿Sí? Precios altos, salarios bajos, productividad en picada, ¿sí? O sea, la capacidad productiva de la Argentina se cae a pedazos. Una vez que una fábrica deja de producir, cierra, para las máquinas, poner a reactivar todo eso es muy difícil. Sí, sí, pero Tampoco existe una política monetaria o financiera que esté orientada a créditos para reactivar la economía. Yo hasta acá no veo cuál... eh, en el gobierno hablan de la B, ¿no? Esa famosa B que estamos así, pero va a llegar un rebotar punto. tan fuerte como cae. El tema es a dónde rebota, ¿no? O sea, El presidente está hablando desde una perspectiva de construcción política de cosas que en términos políticos todavía están muy lejos. claro, Y normalmente, cuando recién comienza un gobierno, no está ya planteando su próximo gobierno, ni su próxima renovación de medio término, y cuando incluso hay dudas de la sostenibilidad del proyecto claro. político. Sabemos que hay peleas con la vicepresidenta, que hablaremos seguramente más Más adelante. adelante, Sabemos, por ejemplo, en la legislatura porteña hubo fragmentación entre sí, el bloque libertario. En el Parlamento, voy a usar el término más universal, la legislatura, el Parlamento de la provincia de Neuquén, también hubo excisiones dentro no, de los libertarios. Hay rumores de que quisieran que el actual presidente de la Cámara de Diputados, Menem, deje claro, de serlo. Es decir, no sabemos si el actual proyecto político sí. no sufrirá cambios. De hecho, hace un poquito atrás tuvimos rumores de cambio de gabinete y él está hablando del futuro. Hay un dicho en diplomacia que se dice, cuando un diplomático te dice, tu país tuvo una gran historia, te está diciendo es que el presente no es bueno. O te empieza a decir, tu país tiene un gran futuro, también te está diciendo, El presente no es bueno. indirectamente tu presente no es bueno. Porque si no te diría, qué gran país en este momento. Milei, el presidente está hablando mucho del futuro político y Sí. no del presente político. No, a ver, ya el famoso pacto del 25 de mayo quedaba muy lejos para legisladores que llegan o se encaminan a ese pacto de mayo, del 25 de mayo, bajo la caracterización y la catalogación de orcos y delincuentes. Y bueno, parece que se tira un poquito la pelota más para adelante. Ya no es el 25 de mayo el pacto, sino que será en las intermedias.